Bien, atentos a la información que todavía se viene generando, decías tú el pasado jueves, ya a la hora de firmar un oficio, a la hora de firmar, ahí comienza la función pública. Así es. Ya es gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ya es del gobierno de México todas las decisiones que tengan, y cancelar el aeropuerto sorprendió a muchos, quizá el domingo, algunos despistados que dijeron, no lo van a cancelar porque la obra va a continuar, ya lo anunciaron, luego ya han explicado que esto es simplemente un asunto técnico de no poder cancelar un proyecto cuando tienes bonos de inversión, cuando hay inversionistas que le tienen una lana, y que en caso de que eso se cancele unilateralmente o se posponga, pues se te viene la de Dios Padre en términos de demandas, de muchos asuntos, ¿no? Así es, Carlos. Yo comentaba el jueves que una cosa es estar en campaña y otra cosa ya es estar en el gobierno. En el gobierno tienes ya que ejecutar las decisiones, tienes que firmar los oficios. Y entra la letra chiquita. Y entra, ¿no? La letra chiquita, la grande, la mediana, toda. Déjame decirte que lo que firmaron no fue la suspensión del aeropuerto de la Ciudad de México, fue la continuación de la obra del aeropuerto de Texcoco. Esto ocurrió en el domingo, en el primer consejo de administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Y eso generó pues una serie de dudas. ¡Ah, caray! No es que lo iban a cancelar, que hicieron toda esta faramalla de la consulta, y pues sí, se explica esta decisión, pues porque ejecutar la cancelación es un asunto muy delicado. Y déjame explicar, o tratarle de explicar a la audiencia de qué se trata esto, Carlos. Mira, para poder hacer el aeropuerto, se tuvo, primero que nada, conseguir el dinero. Financiar. El financiamiento. Y allí hay dos instrumentos de financiamiento importantes. 6,000 millones de dólares de bonos que se colocaron en Nueva York, están en la jurisdicción de Nueva York, y que la mayoría de esos bonos los tienen inversionistas extranjeros, ¿no? Luego hubo la colocación de 30,000 millones de pesos de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores, en una cosa que se llama la fibra E. Y luego tienes un tercer grupo de compromisos contractuales que tienen que ver con los que están construyendo el aeropuerto. Todos los contratistas. Se ha hablado de los 5 grandes contratistas. Pero hay muchos más. En realidad, detrás de esos 5 contratistas hay, por lo que yo he leído, 300 contratistas que están trabajando en la que iba a ser la obra más importante de infraestructura de la historia de este país. Entonces, para cancelar esto, tienes que arreglar el tema de los bonos, el tema de la fibra E y el tema de los contratistas. Esos son los 3 grupos que tiene que arreglar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que vimos es un primer paso del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México diciendo, no vamos a continuar con la obra, porque si yo ahorita suspendo la obra, me pueden acusar de default o de mora, ¿no? Porque pues ya desapareció el objeto para el que se iba a financiar esos bonos y esa fibra E. Entonces, muy inteligentemente, creo, dijeron, no, vamos a seguir, ¿no? La obra. Claro, aquí la pregunta es qué van a seguir construyendo, eso ya es una cuestión técnica, pero mientras que al contratista no le digas, oye, se suspende la obra, pues ellos van a seguir de acuerdo a el programa y los contratos que se tenían establecidos, ¿no? Y si cualquier contratista va a decir, a mí no me van a acusar de incumplimiento de contrato, claro, yo le sigo. Usted hasta que no me avise, yo le sigo. Formalmente. Y claro, perdón, cada quincena le paso la cuenta, de lo que me gasté, porque pues así están en los contratos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Primero, decidió no suspender la obra. Segundo, de los 6,000 millones de dólares, decidieron del fideicomiso que hay dentro del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, recomprar 1,800 millones de dólares de bonos. Hacer una oferta. Sí, de recompra. De recompra. Te recompro los bonos que yo te había vendido. A 90 centavos de dólar por cada dólar. De 90 a 100. Quién sabe, porque va a ser una subasta. Pero te los voy a recomprar, ¿no?
y me los voy a quedar yo. Muy bien, perfecto. La pregunta es qué va a pasar con el resto de los bonos. Yo creo que va a tener suscripción y muchos inversionistas van a decir, oye, pues yo me salgo, ¿no? Ahora sí que mejor rapidito te tomo la palabra, tomo alguna pérdida. Por cierto, esos que toman una pérdida, a la próxima vez que ponga México un bono, va a decir, pues ahora me vas a tener que pagar más porque subió el riesgo de invertir contigo, porque tú eres un jugador que cambia las reglas del juego, ¿no? Pero digamos, yo creo que va a haber suscripción y yo creo que muchos se van a querer salir. La pregunta es, ¿qué van a hacer el resto? El resto, que son alrededor de podrías decir 4.200 millones de dólares, pero como los van a comprar a descuento, pues quizás vayan a tener que vayan a comprar más bonos y por lo tanto vayan a quedar por ahí un saldo de 4.000 millones de dólares. ¿Por qué 1.800, Leo? ¿Por qué no 6.000? Porque esos 6.000 porque no tienen lana. Exactamente. No tienen lana. Porque ese sí ya te pega. Es una muy buena pregunta. En el presupuesto. Porque lo que tienen en caja, en el fideicomiso, son 1.800 millones de dólares que no han utilizado. Lo demás ya lo utilizaron, sí, no presuntamente. Entonces ya no lo tienen. Y esa te lleva a la pregunta. Bueno, ¿y qué van a hacer los tenedores de bonos que no les recompren? Ahí lo que dice la oferta de recompra es muy interesante. Que, ok, tú quédate con tu bono, pero te voy a cambiar las condiciones de tu bono. Está muy interesante esto. Lo voy a poner en el de Santa Lucía. Lo voy a poner en Santa Lucía. Con el TUA de Santa Lucía y de Benito Juárez y de Toluca. Y ahí el del bono va a decir, oye, no, yo le metí mi lana a me Texcoco. Me gustaba, era un job, había más. No le quiero meter a 3 aeropuertitos. No le puedo meter no le quiero meter a Santa Lucía. Y te voy a decir por qué. Si yo tuviera de esos bonos también lo diría. Oye, es que Santa Lucía es una entelequia. No existe. No ve el proyecto. Está en una servilleta ese proyecto. Ni siquiera se tiene la aceptación de Mitre o de las autoridades aeronáuticas de que quepan los dos aeropuertos, Benito Juárez y Santa Lucía. Oye, yo no quiero arriesgarme y quedarme con un bono de una entelequia, de un proyecto que no existe en la práctica. Entonces, en ese sentido, ¿qué van a hacer los bonistas, los tenedores de bonos, que se van a quedar con eso? Muchos van a decir, oye, no, pues no, una de dos, o me recompras también a mí, aparte de los 1.800 millones de dólares, o me voy a pleito. Y irse a pleito legal, Carlos, significa que puede estar en peligro la calificación de la deuda soberana de México. Porque estos bonos son considerados cuasi soberanos. Exacto. Son como los de Pemex o los de la Comisión Federal de Electricidad, que son entidades, pero que están realmente amparadas por el gobierno mexicano. Que son prácticamente paraestatales. Pues sí, son soberanos, es del gobierno. Por eso se dice del gobierno de México, el país de México, pero son cuasi soberanos, no los coloca el gobierno de México, sino entidades que tienen el respaldo del gobierno de México. Entonces, muchos van a decir de esos 4.000, no, oye, cómprame a mí, también cómprame a mí. Y ahí entonces va a venir el problema, porque yo creo que van a tener que utilizar, Carlos, recursos fiscales, recursos del gobierno federal para recomprar estos bonos, o corren el riesgo de que los restantes digan, oye, pues no, la verdad, no me late lo de Santa Lucía, me voy a un pleito legal cuya jurisdicción es en Nueva York, ¿eh? Ojo, sí, esto es importante, ¿no? Por eso señalabas que fue colocado a través de la Bolsa de Nueva York y entonces tiene jurisdicción en Nueva York. Y, por cierto, están protegidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También tienen esa salvaguardia. Sí. ¿No? Entonces, este es un primer paso. Los 1.800 millones de dólares es un esquema muy bien pensado, muy serio. Yo lo leí, la oferta, el tender offer. Me parece que está muy bien armado. Se ve que hay expertise, que hay expertos económicos que lo pensaron muy bien esta oferta. Pero es un primer paso, porque el segundo paso es qué va a pasar con el resto de los bonos. Me voy a un tercer paso. ¿Qué va a pasar con la fibra? ¿Va a haber una recompra de los accionistas de los certificados bursátiles de la fibra E? Esos son otros 30,000 millones de dólares, Carlos. Y no hace diferencia que el inversionista sea mexicano o el inversionista sea de Estados Unidos, porque además tampoco lo sabes. Una cosa es que se colocó en México. A ver, el capital haber comprado. El capital no tiene patria, ¿eh? Hay nacionales extranjeros en todo esto. Y qué bueno. Eso quiere decir que México tiene la confianza, o tenía la confianza tanto de los nacionales como de los extranjeros. Entonces,
¿Qué va a pasar con la fibra E? Ese es otro problemón. Y tercer problemón, ¿qué va a pasar con los contratistas, Carlos? Porque una cosa es que López Obrador se vaya a comer aquí al restaurante La Alcachofa en Polanco con los 5 principales constructores, ¿no? Y ponerse de acuerdo con ellos. Oigan, pues miren, les vamos a dar la obra y ustedes le van a entrar a la renovación de Benito Juárez y le van a entrar a Santa Lucía. La vida quita. Exacto, ponámonos aquí de acuerdo. Pero detrás de esos hay un chorro de contratistas más. Te pongo un ejemplo. El que planeó este proyecto, que es el despacho de Foster, ¿no? Norman al cual Foster. Todavía le deben dinero. Entonces, pues va a decir Foster, o al que está llevando el manager, el que está gestionando el proyecto, que es un proyecto, como te imaginarás, muy complejo, pues va a decir, oye, pues yo, perdona, esa es una empresa internacional, por cierto, va a decir, pues a mí págame mi dinero, ¿no? Entonces, esto de los $1,800 millones es un primer paso de un proceso, Carlos, complejísimo para cancelar el aeropuerto de Texcoco y que puede tener consecuencias muy importantes para el gobierno de López Obrador si no lo operan bien. Y lo que sí te puedo concluir es que esto va a costar mucho dinero. ¿De cuánto dinero estamos hablando? $60,000 millones que ya están ahí en la obra, que quedaron, ¿no? Que son un costo hundido, ¿no? Que ya quedaron ahí en ese basurero ahora llamado, ¿no? Nuevo Aeropuerto Internacional de México, más se calcula que podría haber otras pérdidas del orden de 40, 50 mil millones de pesos en penalizaciones, en anticipar pagos de bonos, etcétera. Estamos hablando de alrededor de 100,000 millones de pesos. Costó el chistecito de cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero más importante aún es el mensaje que mandó México. El mensaje de que aquí se cambian las reglas del juego, y eso ha incrementado el riesgo de invertir en México, y al subir el riesgo de invertir en México, han subido las tasas de interés. Hoy, todos los bonos que está colocando México en pesos y en dólares traen un sobreprecio por el riesgo, por esto de andar jugando y de que, bueno, ahora la política va a estar encima de la economía. Ese mensaje de López Obrador, ese manotazo que dio López Obrador, nos va a salir carísimo, empezando por el gobierno, que es el ente más endeudado que tiene el país. Y a pesar de la nitidez con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ratificado la decisión de que no va a Texcoco, punto, y que se va a arreglar y que van a hacer todo lo que tengan que hacer, pero te pregunto finalmente, y ya nos están correteando con el corte, ¿cuál es el riesgo de que el tiempo continúe transcurriendo, la obra no se detenga y llegue un momento en el que cruces una frontera en la que te digan, a partir de este momento es más caro ir de reversa, cancelar porque no hemos colocado, o porque hay más que quieren su dinero, que lo que resta de la obra en términos de, pues sale, aquí son pesitos y acá son pesototototes? No, bueno, es que ya son pesotototes. ¿Ya cruzó esa línea? Bueno, yo ya creo es más que caro. Yo creo, nos va a salir carísimo la cancelación. Pero más caro cancelar que terminar la obra. ¿Tú crees que todavía un ¿Tú crees que, o sea, que lo que me estás preguntando es si va a haber esperanza de que digan, hombre, pues ya mejor no tanto continuamos Texcoco? Pero que financieramente si digas, ok, lo logramos hacer no en diciembre, lo logramos parar hasta marzo, o junio, o julio, un año, pues si digas, pues un momento en que salía más barato haberlo terminado, porque ya estábamos más allá que para acá, pero bueno. Pues mira, te doy la fecha. La primera fecha para esta suscripción hay 2 fechas, una el 17 de diciembre, van a empezar a tentar ahí cómo está el mercado, y esto se puede ir hasta el 2 de enero. Esa es la primera oferta, pero eso te va a descargar $1,800 millones. ¿Qué va a pasar con el resto de los bonos? Mientras tanto, insisto, los contratistas siguen trabajando, porque los contratos están vigentes, Carlos. ¿No? Entonces tú dices, pues yo sigo, a mí no me han notificado que se cancela mi contrato, yo sigo construyendo. Ese es el tema, y todo frente esta opción de Texcoco frente a una entelequia llamada Santa Lucía que no existe.
existe en la mente del señor Jiménez Espriu y de López Obrador y del señor Riobó. Eso no existe. Entonces, ¿tú cómo le vas a pedir a un tenedor de bonos, señor, cambie vamos a cambiar los términos del contrato de su bono porque le voy a vender una cosa que no existe? Algo que no compró. Bueno, gracias, Leo. Gracias, Carlos.